Los invito a compartir Jueces versículo 3:31. Bueno, acá la palabra de Dios hace hincapié en un hombre que no dejó de ser lo que era. Simplemente el hombre es un granjero en aquel tiempo, era un granjero, ¿no? Y se enfrentó delante de un ejército. Es algo increíble porque no abandonó la batalla. Él se enfrentó a algo que era completamente superior a él. Completamente superior. Se enfrentó, no retrocedió, no abandonó, fue valiente, hizo la voluntad de Dios, como cada uno debemos hacerla. ¿No? Debemos ser valientes. Yo pienso que los que estamos acá somos valientes, porque hemos perseverado en la batalla. No hemos huido, estamos aquí parados para batallar. Porque somos guerreros de Dios. No con armas mundanas, sino todo arma espiritual. No, acá hace hincapié en un hombre, un simple granjero. Voy a leer. Después de él fue Sagar, hijo de Anat, el cual hirió. Acá en mi Biblia dice hirió, pero mató a 600 hombres filisteos. En aquel tiempo los filisteos eran una tribu, unos guerreros tremendos, completamente asesinos, pero completamente. Y el hombre los mató con una aguijada de bueyes en su lugar donde estaba. ¿Qué nos está diciendo? Que el hombre batalló en su lugar. Yo escuchaba un día un hombre que dijo: Señor, quiero que me lleves a tal lugar para servirte. A tal lugar. ¿Por qué no puede ser acá? ¿Por qué no puede ser donde uno trabaja? Donde uno está cotidianamente. Si uno pasea por la calle, si yo voy todos los días por Carlos María Ramírez, es algo cotidiano. ¿Por qué no puedo servir a Dios ahí? ¿Por qué me tengo que trasladar? ¿Por qué tengo que esperar? El hombre no estaba preparado, no era del ejército. Era simplemente un granjero. Y mató a 600 hombres ¿con qué? Con la herramienta que él estaba familiarizado. Con la aguijada de bueyes, que es un palo y una punta filosa. Con 3 dientes. No, es un diente solo. Estuve averiguando. Es un diente solo, solamente es un fierro fino hacia adelante que pinchás al buey. Nada más. Con eso mató a 600 hombres. Usó lo que estaba a su alcance. Amén. Si yo estoy en la feria, me alcances a hablar a la gente. Ahí puedo hacer la obra de Dios. En el supermercado, atendiendo al público, puedes hablar la palabra de Dios. Amén. Lo que yo quiero dejar hoy, ¿no? Es un hombre que la Biblia lo relata que salvó a Israel. Amén. Porque los filisteos venían diciendo: pero ¿qué hay en el medio? Simplemente un granjero que está ahí cosechando la tierra, no está haciendo nada más. Simplemente eso. Lo agarramos por la espalda y lo matamos. Pero Dios quiso marcar un lugar. En el último lado que se va a nombrar es en Jueces 5, versículo 6, que dice: en los días de Sagar. Y sigue, ¿no? Pero ¿qué hacen hincapié en los días de Sagar? Híjole, Marcó una época, marcó una generación en los días de Sagar. Dios tomó en consideración de poner a ese hombre porque fue valiente. Esperemos que todos fuéramos valientes, no rendirnos, seguir en la batalla, y así vamos a hacer lo que cantamos. Llenar la casa de Dios. Amén. Que se llene la casa de Dios. Amén. Es haciendo eso. Amén. Empezando en donde estamos. Si estamos en el supermercado, ahí vamos a servir a Dios. Estamos en la feria, servimos a Dios. Como usted, pastor, trabaja en la construcción, servimos a Dios. Amén. En todo lugar, no precisamos estar preparados, ni que el Señor nos quite de un lado para ponernos en otro, para servir a Dios. Amén. Este es el tiempo de servir a Dios. En el lugar que estamos, con lo que estamos familiarizados. Amén. Esa es la palabra, activarlos. Le di 2 pautas.
para llenar la casa de Dios, en el lugar y con lo que estamos familiarizados. Amén. Para servir a Dios, Amén. siempre, en todo lugar, porque el siervo está para toda buena obra. Esa es la palabra para hoy, es corta, pero espero que la tomen porque es en el lugar que debemos estar, porque si no, no estaríamos. Y de acá vamos a servir al Señor. Amén. Así que le doy gracias al siervo por dejarme compartir esto que hablé con Dios, le pregunté y el Señor me dijo, habla solamente esto, y es bonito porque somos guerreros, porque estamos en una batalla. El hombre fue un hombre valiente, más valiente que esos 600-1, es impecable. Nosotros apenas podemos con 2, el hombre pudo con 600. Amén. Dios estaba de su lado, como Dios está de nuestro lado. Amén. Muchas cosas le ha dicho el siervo, sanar enfermos, levantar gente que está postrada, gente que está en silla de ruedas. Eso servía a Dios, en el área donde no estamos. Amén. Y con las herramientas que estamos. Porque todos tenemos un poco de conocimiento de la palabra de Dios, Amén. ¿no? Entonces hay que usar eso. Si queremos llenar la casa de Dios, hay que usar Amén. las herramientas que Dios nos ha dado. Así que se los dejo por ahí. Se los doy al siervo ahí que termine. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Digo, vieron que no es necesario tanta palabrería. Dios puede hablarnos al corazón. Y eso realmente es lo que nosotros tenemos que aprender, a escuchar la voz de Dios. De repente capaz que si fuera el pastor el que habla, lo predicaba, capaz que hacía tremendo palabrerío, tremendo discurso, pero no es lo que Dios quiere. ¿Amén? Lo que Dios quiere, Dios se mueve en la simplicidad. Y sería bueno que empezáramos a orar, Señor, en el lugar que estoy, con las herramientas que estoy familiarizado, Señor, con los medios que tú me das, Señor, que yo pueda empezar a hacer tu obra. Como dijo Andrés, no es necesario trasladarme a ningún lado. ¿Para qué me voy a trasladar? ¿Acaso tengo yo que dejar Esther, como ejemplo, en su casa ella trabaja arreglando prendas, ¿no? Es modista. Ahora, ella tiene que dejar de trabajar y de producir, dejar su máquina en su casa y salir a, no sé, a pajas blancas para evangelizar. No. Si en su casa la gente que lo conoce, lo que Dios nos está diciendo es la gente que nos conoce, los que estamos familiarizados, los que sabemos que están en necesidad de Dios, es ahí donde tenemos que sembrar. Con las herramientas, ella como ejemplo es con su máquina de coser. Pablo tal vez que en el supermercado. Paola capaz que cuando va al supermercado o va al almacén o va a la feria. Mi esposa, yo cuando salimos, si no estamos acá, estamos igual en la feria. Estamos en el trabajo, estamos sembrando. Magdalena, cuando salen a cobrar, van y hablan con todos los jubilados, los pensionistas, y le dicen, mira, está pasando mal, pero hay una oportunidad de pasar mejor. Marina, que está allí también en la feria, un lugar importantísimo. Mira, yo una cosa que extraño del almacén, y no extraño el almacén en sí, porque para mí era una esclavitud. Digo, pero el almacén y la carnicería para mí eran un púlpito. Yo cada persona que venía les hablaba de Cristo. Cada persona, mire, yo le voy a decir, nosotros empezamos 12 personas en la iglesia de Santa Catalina, 12. Al momento que yo me vine para acá éramos 300 personas, ¿real o no? Éramos 300 personas al momento que le entregamos al MI esa iglesia. Amén. ¿Qué hicieron ellos con las almas? Problema de ellos. La cosa fue que de aquel almacén y aquella carnicería, las almas venían a comprar y yo las arrebataba para la iglesia. Amén. ¿Qué quiere decir? Estaba usando la herramienta que Dios me daba. Y eso también es lo que eso también es parte de lo que nosotros tenemos que aprender. Que no necesitamos disponer de medios extras. Los medios los tenemos porque Dios ya nos dio los accesos, donde Dios nos puso. A veces, yo me acuerdo cuando yo entré en la construcción, como ejemplo, los primeros días me metieron en el barro hasta por acá. Y paliaba barro, una calor impresionante y no se terminaba nunca de caer aquel barro. Amén. Y en algún momento me acuerdo que yo estaba orando y le decía, Señor, ¿para qué? ¿Cuál es el plan, el propósito que estaba acá? Yo quería saber para qué. Pasado el tiempo fui sembrando el Evangelio. Amén. Fui moviéndome de obra en obra y todos saben que yo soy el pastor.
Llegó un momento que los mismos compañeros de trabajo empezaron a reconocer, ese es nuestro pastor. El último evento que tuvimos allí en donde yo trabajaba, en Monte del Plata, ahí, había más de 6.000 trabajadores. Con la muerte de un compañero, hacía un año de la muerte del compañero, nos reunimos allí, ellos me llamaron, nos reunimos a orar con personas de diferentes países, con personas de uruguayas, con empresarios, con industriales, con inversionistas del Fondo Monetario Internacional, más de 6.000 personas orando e intercediendo allí. Capaz que tenían otras religiones, pero en ese momento ellos estaban orando lo que yo oraba. En ese momento ellos estaban declarando lo que yo declaraba. Y eso es lo que marca la diferencia en el lugar que estás, es la herramienta que Dios te da. Amén. Y esa herramienta es el acceso que tienes para llegar a las almas, pero también es el acceso para bendecir tu vida. Porque cuando tú te dispones a bendecir a otro, la primera bendición cae sobre ti. Este varón no solamente mató 600 personas, defendiéndola con lo que estaba acostumbrado a sacar, sino también defendió su casa. El enemigo dijo, es un hombre solo, en medio del campo. ¿Qué es lo que hay entre las ciudades? Solamente el terreno de fulanito. Lo apuñalamos por la espalda. Nadie, dice la palabra de Dios, que aunque tu enemigo trame cosas ocultas contra ti, de todas ellas te protegerá Jehová. Amén. Aunque trame cosas ocultas, ¿cuántas veces tal vez se levantaron los enemigos para tramar cosas contra vos? Vamos a agarrar, capaz que esas personas que estaban hoy dando el testimonio, Andrés y Marina, capaz que pensaron, si no se van de acá, lo agarramos, lo apuñalamos. Dios no lo va a permitir. Amén. Pero en la cabecita de ellos, del enemigo, siempre está en todo lo que está delante mío es débil. El enemigo se maneja así. Son todos débiles. Ahora, cuidado, Satanás. Porque ningún hijo de Dios es débil. Porque con lo que tenga, Sagar se enfrentó con su herramienta de trabajo. Ahora, ¿con qué te vas a enfrentar tú? Porque lo que tú tienes es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es tu herramienta para detener los principados y potestades que se levanten contra tú y tu casa. Él defendió su casa, defendió su tierra, y ¿qué más dice? Y liberó a Israel. No era poca cosa. Amén. No era poca cosa. ¿Qué quiere decir? Un solo hombre a disposición al 100% el corazón a Dios. Un solo hombre marca la diferencia. Un solo hombre cambia una nación. Un solo hombre. Y lo podemos ver en diferentes lugares. Podemos ver a un Gedeón tomado allí escondido, lavando el trigo en el río para que se fuera la cáscara del trigo con el agua y que no lo pudieran descubrir dónde estaba. Podemos ver el pueblo de Israel metido en caverna. Sin embargo, Dios, un solo hombre, usó para cambiar una nación. Tú tal vez eres ese hombre o esa mujer que debo usar para cambiar Uruguay. Amén. Dios nos llamó con un plan específico, establecer su reino en la tierra. Nos dio una visión de reino, la cual nosotros tenemos que llevar adelante. Pero esa visión significa aprender a trabajar con las herramientas que Dios nos ha dado para unificar, para derrotar a todos nuestros enemigos. Todos nuestros enemigos, pero en realidad son los enemigos de Dios, porque dice la palabra de Dios. El que contra ti se levanta es contra mí. Amén. Ahí es cuando Jesús nos habla con el hombre y dice, ya no te llamaré más hijo, te voy a llamar amigo. ¿Por qué? Porque el amigo se levanta para defender a su amigo. El Espíritu de Dios es el que te defiende. Amén. El Espíritu de Dios es el que te capacita para cambiar